Empieza la historia de la iglesia y el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver acerca de los apóstoles. Y vamos a ver acerca de los últimos días del apóstol Pablo. Vamos a profundizar mucho sobre el apóstol Pablo en este primer tema, porque es el mayor exponente de la palabra, de los evangelios que tenemos como iglesia. Es el top número 1. Después de Pablo viene Pedro y así sucesivamente, Juan y los demás, ¿no? Obvio que Cristo es lo máximo, pero después de Cristo, el apóstol Pablo es aquel que nos ha dejado muchísima enseñanza. Y hoy vamos a estar viendo, el manual se basa para contar la historia del apóstol Pablo en un libro que se llama La vida y epístolas de San Pablo, de Conybeare y Hawthorne. Entonces, este tema, esta explicación que vamos a tener nosotros acerca del apóstol Pablo, la vamos a estar viendo acerca de este libro. Listo. Y dice: recordemos que los hechos terminan dejando al apóstol Pablo preso en el pretorio de Roma, viviendo, sin embargo, con relativa libertad en la casa que tenía alquilada, donde quedó 2 años recibiendo a los que acudían a él. El pretorio era un palacio donde habitaban y juzgaban las causas de los pretorios romanos, o sea, los gobernadores romanos o los presidentes de las provincias. Y les traje esa imagen de un pretorio romano. Vamos al libro de Hechos. ¿Usted sabe quién escribió el libro de Hechos? Pablo. No, fue Lucas. Es que como Pablo es el primer exponente de la iglesia, el máximo, pues pensamos que todo lo escribió Pablo, ¿no? Hechos 28:11. Y dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. No le estoy diciendo una grosería, así se llama esta ciudad. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, Pablo, ¿en qué condición se encontraba? Estaba preso. Luego de ese mismo, los últimos, el 30 y el 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hoy en estas enseñanzas que vamos a estar viendo, vamos a tratar de no ser tan tediosas, porque es historia. Vamos a ver mucha historia. Así que voy a tratar de no ser tan aburrido. Y de hecho, por eso es que utilicé estas presentaciones de internet, porque se me hicieron más padres y más fáciles de entender, ¿no? Y les puse muchas ilustraciones para que ustedes nos adentremos a la historia, ¿no? No nada más leer puros párrafos, sino experimentar y percibir lo que en ese tiempo estaban viviendo. Entonces Pedro estaba preso, y el libro de los Hechos termina con que se le dio todavía al apóstol Pablo
la libertad de rentar una casa para él solo, obvio que estaba escoltado por un soldado. Entonces tenía la libertad de que muchos hermanos en Cristo vinieran a él y él les enseñase y él les hablara de Cristo. Bien, ¿qué siguió después? Existe el testimonio de Clemente, uno de los discípulos de Pablo mencionado en Filipenses 4:3. Alguien que rápidamente me busque Filipenses 4:3 y lo lea fuertemente. Necesito que ahorita sean ustedes esgrimistas en la palabra de Dios y que me lo encuentren rápido y que me lo lean rápido, porque vamos a ver bastantes versículos para no tardarnos. Amén. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Entonces aquí vemos cómo este Clemente fue uno de los discípulos del apóstol Pablo. Este Clemente menciona que Pablo predicó en Oriente y Occidente y que instruyó a todo el mundo, porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. El Occidente significa que fue a España. Vemos ahí los anhelos de Pablo en Romanos 15 del 24 al 28. Y alguien ya lo está buscando. También participación de los de atrás, de los del medio, hermanos, para que... Dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces vemos que la historia continúa y de hecho los que han estudiado la palabra de Dios y cuando han estudiado el libro de Hechos y lo leen, es un libro que termina o finaliza o no finaliza, sino que parece que está incompleto. En el 31, o sea, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Muchas de las epístolas, de las cartas del apóstol Pablo tienen un inicio y un final, un saludo y una despedida. Y el libro de los Hechos termina así. O sea, no termina. Termina, pero no termina. Sino que como si tuviera 3 puntos suspensivos, porque los hechos de la iglesia se siguen escribiendo. Entonces vemos cómo los hechos de los apóstoles habla acerca de su obra, de cómo ellos nos dejaron enseñanzas, pero este libro no termina porque se sigue escribiendo la historia de la iglesia. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía un anhelo de ir hacia el occidente o a España. En el manual nos dice el Canon Muratori, un documento perteneciente al año 170, también habla del viaje de Pablo a España. ¿Qué es el Canon Muratori? Bueno, lo investigué y dice que es una lista antigua, conocida de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. Entonces es un documento donde viene estipulado todos los libros que van en el canon del Nuevo Testamento. Es el más antiguo de lo que aquí se expone. Bien, y vamos a ver esta pequeña línea del tiempo. Dice: Eusebio dice, después de defenderse con éxito, se admite por todos que el apóstol fue otra vez a proclamar el evangelio. Recordemos que en el libro de Hechos termina con Pablo prisionero, con cierta libertad, pero preso. Entonces aquí nos dice el manual que el apóstol Pablo se defendió y fue puesto en libertad. Después fue a Roma por segunda vez
y sufrió el martirio bajo Nerón. Y de hecho, en la clase pasada les hablaron acerca de Nerón. ¿Ustedes saben por qué fue quemada Roma? ¿Por qué fue destruida Roma en un incendio? De hecho, viene en su clase pasada. Ahí cuenta la historia. No la alcanzaron a ver, se los voy a contar rápidamente. Entonces, como teólogos que son, tienen que leer todo el manual, porque nosotros solamente se lo resumimos lo más que podamos, pero es un buen de información. Más porque es historia. Entonces, resulta que Nerón fue proclamado emperador a la edad de 17 años. Imagínense un chavito de 17 años siendo, pues, de hecho el imperio romano se había extendido, era el que gobernaba casi todo el mundo que se conocía. Entonces este chavito de 17 años empezó a gobernar y muchos describen el carácter de este Nerón como excéntrico, como alocado. Y de hecho lo vemos en la historia que fue el que más cruelmente martirizó a los cristianos. Entonces, este Nerón, de hecho, él se proclamó Dios y todos en Roma lo adoraban. Entonces, él siempre hacía fama de sus dotes. Él quería exaltar los elementos artísticos que él hacía, porque él iba a los teatros y él presentaba ahí una presentación de obra de teatro y él las representaba, pero las representaba para que todos lo aclamaran y lo exaltaran a él. Entonces, como Roma tenía muchas edificaciones de antiguos emperadores que eran muy gloriosas y muy esplendorosas, Nerón quería que solamente él fuera exaltado y lo que él hiciera fuera glorificado. Entonces se le ocurrió una idea: quemar la ciudad de Roma. Entonces, secretamente a sus soldados les dio la orden de que incendiaran Roma. Dice la historia que cuando estaba incendiándose Roma, Nerón en su palacio estaba viendo cómo estaba ardiendo Roma. Y él empezó a cantar y empezó a gozarse de lo que estaba pasando. Mucha gente murió en ese incendio de Roma. Entonces, al ver el pueblo que Nerón se comportaba de esa manera, sospechaban de él. Decían, de seguro tú incendiaste Roma. Pero él ¿cómo se podría decir? Deslindarse de eso que él sí hizo. En ese tiempo los cristianos no eran muy bien vistos. No eran perseguidos, pero eran mal vistos. O sea, como la fuchi, ¿no? O sea, porque ellos eran religiosos idólatras que adoraban a Dios. Entonces llegaba otra religión que pues exaltaba a Jesucristo, entonces eran mal vistos. Entonces, al ver la situación que ocurría en la ciudad, se le ocurrió una idea y le echó la culpa a los cristianos. Y entonces, gracias a eso, hubo la primera persecución de los cristianos. Entonces, vemos que Nerón fue alguien bien despiadado, ¿no? Que a los cristianos en estacas grandotas en su palacio, enterraba a los cristianos, les prendía fuego y alumbraba todo su palacio con cristianos empalados, ¿no? Entonces fue un emperador muy malo. Entonces, vemos aquí, el manual nos dice que el apóstol Pablo sufrió de martirio bajo este emperador. De modo que lo que continúa del relato de Hechos es el juicio de Pablo ante Nerón. ¿Quién es Eusebio? Porque estamos leyendo un comentario de un tal Eusebio. Eusebio de Cesarea era un exégeta y se le conoce como el padre, ya se me apagó la compu, ahí está, como el padre de la historia de la iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Entonces, por eso vemos que aquí Eusebio nos menciona acerca de Pablo, porque fue un historiador. Número 2, al ser puesto en libertad, no fue luego a España, sino que tuvo cuidado de las iglesias en el oriente, fue a Asia Menor, de acuerdo a sus deseos expresados en Filipenses 2:24 y Filemón 1:22. Ahí me equivoqué y ya lo están buscando.
Filipenses 2:24 y Filemón 1:22, por favor. Yo tengo Filipenses. Y lo leen rápidamente, de favor. Dice, 1:22. y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces aquí le está hablando a la iglesia en Filipos. Filemón 1:22. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, antes de que Pablo hiciera su anhelado viaje hacia España, hacia la península ibérica, primero fue a tomar o a ver el cuidado de las otras iglesias que se encontraban en Asia Menor. Después de esa misión con las iglesias, en el número 3, pudo ir a su tan anhelado viaje a la península ibérica. No pasa por Roma, porque en Roma, ¿qué estaba pasando? Los estaban persiguiendo. Entonces pasó por Marsella, o sea, Marsella, Francia. Y de ahí fue a España, llegando en el año 64 después de Cristo. ¿En qué año llegó el apóstol Pablo a España? 64. Número 4. Pablo permaneció 2 años en España y de ahí se volvió a Éfeso. Siempre viajaba a pesar de su avanzada edad y parece que en Nicópolis fue prendido, encarcelado y conducido a Roma. De hecho, en el libro donde se basa este tema del apóstol Pablo, hay una historia donde el apóstol Pablo, y muchos la recuerdan, donde llega al final de España, Portugal, y se para sobre una piedra y hace una pequeña oración y dice: Señor, que el evangelio, si es que hay más tierra, si es que hay más países del otro lado de este mar, que llegue el evangelio a ese lado. Y estaba haciendo una oración hacia América y llegó el evangelio. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, donde él vio el límite, él fue todavía más allá. Y es lo que nuestro pastor nos ha enseñado como líderes: que no veamos las cosas que están pasando naturalmente, sino que veamos las cosas espirituales, que se está desenvolviendo más allá de lo que estamos viviendo. Número 5. En esta segunda prisión, Pablo se encuentra en condiciones más desfavorables que cuando fue preso a Roma la primera vez, puesto que la iglesia en esa ciudad estaba desolada por la persecución. Yo, cuando estaba haciéndole su clase de los apóstoles, me la pasé toda el desarrollo de la clase chillando, porque estamos viendo y vamos a ver cómo fueron muertos nuestros apóstoles, cómo murieron. Y yo me la pasé llorando. Y si ahorita estamos leyendo y empiezo a llorar, entiéndame, es que Dios me habló tanto, me dijo, o sea, cómo ellos entregaron su vida por esto, por compartir el evangelio, por Cristo. Y nosotros nos vamos de la iglesia porque el hermano me vio feo. Y esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Por eso decía Jesús: el amor de muchos se enfriará. Y está hablando de la iglesia. Bien, el final de Pablo. La condena de Pablo. En esos días, bajo Nerón, se requería muy poca cosa para condenar a un cristiano a muerte. Y más allá, uno de los más importantes, pues Pablo era de los más importantes. Fue condenado por religio nova et illicita, que quiere decir religión nueva e ilícita. Fue condenado a muerte. Entonces, por cualquier cosa apresaban a un cristiano. Chin, que pateó, tiró basura, a la cárcel. ¿Por qué? Porque se les acusaba de incendiar Roma. Soledad de Pablo. Sabemos algo del juicio por la segunda carta a Timoteo 4, del 16 al 17. Alguien que lo busque, por favor, rápidamente. Segunda de Timoteo 4, del 16 al 17. Ahí nos habla Pablo acerca de su encarcelamiento. Dice, en primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon.
Segunda carta. Sí, ¿no? Sí, eso sí. ¿Sí? Sí, Dice que todos desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí está hablando de que pues él se encontraba encarcelado y nadie estaba a su lado. Y el manual nos da esta frase, este pequeño párrafo tan increíble que me hizo llorar. Dice: en esa hora de peligro faltó el hermano, el amigo, faltaron todos al apóstol Pablo. Pero el mejor intercesor y abogado estuvo a su lado, dándole fuerzas para llevar la cruz hasta el fin de la carrera. O sea, Pablo ya se encontraba en sus últimas, ya estaba grande de edad, estaba encarcelado, trataban muy mal a los cristianos, pero hubo alguien que nunca lo dejó solo. No manches, hasta quiero llorar, hermanos, porque es bien hermoso nuestro Señor. Y vamos a ver el final de nuestro apóstol. Pablo fue llevado a la cárcel. Fue entonces donde escribió la segunda epístola a Timoteo. Pablo sabía que no saldría de esa situación. Sabía que la sentencia había sido pronunciada. La pena capital era inevitable. y la veía venir con serenidad, porque estaba pronto a recibir todo lo que el Señor le mandase. Y lo vemos en la segunda de Timoteo. ¿Cuáles fueron sus palabras? A pesar de lo que iba a pasar, ¿qué haríamos nosotros? Estaríamos chillando: apiádense de mí, ¿no? Ayúdenme. Pero ¿qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Lo dice en la segunda de Timoteo. Sabía que solo saldría de la prisión para ir al encuentro de la muerte. Entonces escribió a Timoteo esas palabras de triunfante esperanza que han encendido los corazones de millares de mártires a esa hora de la dura prueba. Alguien que busque segunda de Timoteo 4 del 6 al 8. Yo lo sé. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vemos ese carácter de nuestro apóstol, ¿no? Tan increíble. Yo hasta digo: Señor, para llenar esos zapatos nadie. Y inclusive muchos hermanos en otros países han dado sus vidas, pero ni hasta eso han podido llenar los zapatos de nuestro apóstol. Inclusive ni siquiera nosotros podemos llenar los zapatos de nuestro pastor. Entonces es un aliento, hermano, a que nos levantemos, a que dejemos de estar en nuestra comodidad, en que vivamos para dar nuestra vida a Cristo. Dejemos el mal carácter, que el que no me hacen caso los de mi ministerio, que el hermano del otro ministerio, y empecemos a vivir la vida cristiana como debe de, porque nuestros apóstoles entregaron su vida por predicar el evangelio. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermanos? Así que debe de ser un motivo para nosotros de gozo y de aliento. El final de un nuevo comienzo, porque recordemos que para nosotros la muerte es una catapulta hacia las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. El último deseo de Pablo. Pablo pide a Timoteo ir a él, expresado en 2 de Timoteo 4, del 9 al 11. ¿Alguien que lo lea, por favor? Procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Dice el manual, hay un comentario que dice: hay algunos indicios que permiten suponer que el viejo Pablo pudo ver y abrazar a su querido Timoteo antes de morir, ¿no? Porque vemos que
ese cariño que tenía el apóstol Pablo hacia Timoteo era como de un padre a un hijo, ¿no? Y la muerte, esa catapulta que nos lleva hacia las promesas. La ciudadanía romana le libró de una muerte terrible y de tortura, donde fácilmente los cristianos morían por su fe. Fue decapitado Pablo fuera de las puertas de la ciudad en la vía de la Hostia, donde existe una pirámide de aquella época, el único testigo de la muerte de Pablo. Sus hermanos en la fe tomaron su cadáver, que se supone fue sepultado en las catacumbas. Entonces vemos cómo todos los primeros cristianos en la historia de la iglesia entregaban su vida. Y dice este último comentario: así murió Pablo, apóstol y mártir, dejando a la cristiandad el precioso legado de sus trabajos apostólicos, de su inmenso amor a la causa del Señor y el ejemplo de una vida consagrada a la misión que le fue confiada. Entre los grandes testigos del Señor ocupará siempre el primer lugar. Y le digo que yo me quebrantaba porque es que es impresionante cómo Cristo llenó de pasión, de amor a estas personas que no les importaba dejar todo lo que tenían por seguir a Cristo. Y de hecho las palabras del apóstol Pablo que decía: he dejado todo por pérdida a lo que Cristo me ha mandado. O sea, veía todo como basura y seguía a Él el supremo llamamiento. Ese llamamiento que Jesucristo les dio a cada uno de sus apóstoles. Entonces, hermanos, este conocer de la historia debe de motivarnos a nosotros a dejar de vivir como niños espirituales. ¿Qué es que ya me regañó el pastor? ¿Qué es que, hermano, debemos de comportarnos? Esa no es la batalla de la fe. Que el que perdones a tu hermano, que mi carácter, que el que ya me peleé, que el que me hizo enojar el hermano. La batalla de la fe es predicar el evangelio y ser vituperado por Cristo, porque somos la luz. Y la gente que está en tinieblas, ¿qué pasa cuando tú estás dormido y de repente te prenden la luz del cuarto? Te lastima, porque la luz lastima. Y nosotros así somos. Pero como vivimos en nuestros afanes, en nuestras cosas, hermano, nos damos cuenta que no hemos vivido nada. Y que en realidad estamos viviendo un falso cristianismo. Un chafa cristianismo, hermano. Porque estos grandes hombres dieron todo por nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar. Si ya estaba llorando con el apóstol Pablo, con los demás, son 16 personajes que impactaron a la primera iglesia, y vamos a ver cómo fue el final de cada uno de ellos. Y vamos a continuar con los últimos días de Pedro, Jacobo y Juan. Sí soy bien chillón, hermano, y lo siento, así Dios me hizo. A veces sí soy bien cotorro, pero a veces soy bien chillón. Y vamos a comenzar con el apóstol Pedro. Y dice: muy poco se sabe sobre los últimos días de este noble apóstol, que desempeñó una parte tan importante entre los 12 y que tan gloriosamente actuó en los primeros días de la iglesia de Jerusalén, ya que a él le fue encomendada la predicación del evangelio a judíos. Es obvio que viajó para predicarles a los dispersos por el mundo.
Más adelante vamos a verlo, pero se los voy a adelantar. Recordemos que ¿quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. Y ahorita vamos a leer bien el pasaje, se los voy a ¿cómo se dice? Pues como a medio contar, y ahorita lo vamos a ver bien. Pero cuando fue muerto Esteban, si de por sí a través de Cristo habían agarrado un odio hacia los seguidores de Cristo, cuando Esteban está frente a los fariseos y les dice lo que habla la palabra de Dios, tocado por el Espíritu Santo, y ellos llenos de furia lo matan, hubo una persecución en Israel hacia los judíos, y estos judíos se dispersaron en Samaria, en Judea. Por eso el apóstol Pablo no estuvo siempre en Jerusalén, tuvo que estar viajando porque por causa de esta persecución a los judíos tuvo que ir por ellos. Hay una leyenda romana católica acerca del apóstol Pedro. La descartada, la infundada leyenda que dice que Pedro estuvo 25 años en Roma, y dan por visto a Pedro como el primer sumo pontífice o papa. La iglesia católica tiene por concebido al apóstol Pedro como el primer papa. Y de ahí los papas que le siguieron son descendientes o son discípulos del apóstol Pedro. Pero nos damos cuenta, y lo vamos a ver más adelante en otras lecciones, que cuando se fue fundada la iglesia católica fueron muchísimos años después de la muerte de los apóstoles. ¿Cómo es posible que tomen a Pedro como su primero cuando pues Pedro, ya habían pasado decenas de años? Entonces los católicos toman al apóstol Pedro como su primer papa. Pero ¿cuáles son los datos después de Hechos de Pedro? Después de Hechos de Pedro y su muerte. La mejor respuesta la tenemos en su primera epístola, en su capítulo 1. Primera de Pedro 5, del 12 al 14. Alguien que lo busque y que lo lea, por favor. 5, 12 al 14. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Ahí qué está diciendo la iglesia de qué? Babilonia. Los saluda. Entonces el apóstol Pedro se encontraba en Mesopotamia. Ay, no les cambié. ¿Por qué no me avisan, hermanos? Pues no lo estamos viendo. Ahora resulta que no me ayudan, hermanos. Es lo que estamos viendo. Entonces yo aquí les traje un pequeño mapa donde se encuentra Mesopotamia. Otro argumento que hace falso lo que la iglesia católica argumenta de que el apóstol Pablo estuvo viviendo en Roma es que los apóstoles fueron esparcidos para predicar el evangelio, ¿no? Y ellos, ¿qué buscaban? Hacer eficientes sus viajes, porque era en ese tiempo era muy difícil que se trasladaran de un lugar a otro. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían algo eficiente. Voy por aquí, predico por acá y voy por acá. Es incoherente que el apóstol Pedro vaya a Roma si el apóstol Pablo ya ha ido a Roma. Ya el apóstol Pablo ya había establecido iglesia en Roma. Entonces yo creo que es poco eficiente que si mi hermano está trabajando aquí, yo vaya a trabajar ahí también. Entonces ese es otro argumento que descarta lo que la iglesia católica denota. El apóstol Pedro se encargaba de los judíos. Entonces él iba predicando hacia donde estaban dispersos los judíos. Entonces, por eso es que
se levantan esas enseñanzas y esas falsas doctrinas. Ya se cambió, ahora voy yo. Y dice aquí un comentario: los romanistas, en su desesperación por demostrar que Pedro estaba en Roma, dan al nombre de Babilonia un sentido simbólico del pasaje que acabamos de leer, donde dice: la iglesia de Babilonia los saluda. Entonces, los romanos católicos usan o le dan un sentido simbólico cuando dice Babilonia, sosteniendo que significa Roma. En el Apocalipsis es evidente que Babilonia es el nombre que se les da a las ciudades de los Césares. Eso lo van a ver en escatología. Pero es del todo contrario, una sana regla de interpretación, querer ver símbolos en unas sencillas palabras de salutación fraternal. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo en esas últimas palabras? Él estaba dando saludos, o sea, la iglesia los está saludando. No está queriendo esconder misterios del reino en un simple saludo. Simplemente está diciendo: los hermanos de Babilonia los están saludando. Pero como son tremendos esos romanos, dicen: no, es que está hablando de Roma. Entonces les digo que hay argumentos que se levantan falsos para poder, de hecho, hasta los mismos cristianos que quieren fundamentar sus doctrinas falsas usan de la Biblia y usan sus argumentos, como el de la prosperidad, como el de decreta. Pero debemos entender que la Biblia se enseña sola y que hay leyes de interpretación bíblica. Cuando se está haciendo un saludo, una despedida, ¿qué es? Un saludo y una despedida. No está hablando misterios del reino. Listo. El testimonio de varios autores de los tiempos primitivos, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, agregan más pruebas a la creencia que prevalecía en los primeros siglos, de que Pedro murió crucificado. Y era también admitido que él ha pedido que fuera la cabeza hacia el suelo. Y pues les traje una pequeña imagen de lo que sufrió el apóstol Pedro. Él se sentía indigno de ser crucificado de la misma manera que Jesús, y él pidió que fuera crucificado de cabeza. Y así terminó la vida del apóstol Pedro. Y ahora vamos a ver al apóstol, a Jacobo, porque no es apóstol. Hay dos apóstoles que se llaman Jacobo, pero este Jacobo es otro Jacobo. Está tremendo, ¿no? Ahorita se los explico. Dice: la iglesia de Jerusalén seguía prosperando bajo la dirección y pastorado de Jacobo. ¿Quién es este Jacobo que desempeña un papel tan importante en la iglesia? No hay que confundirlo con ninguno de los apóstoles de este nombre: Jacobo hijo de Zebedeo, ni Jacobo hijo de Alfeo. Mateo 10 del 2 al 3, ahí menciona a estos dos apóstoles Jacobos. Se trata de Jacobo, el hermano del Señor. Alguien que busque Gálatas 1:19, por favor. Ahí nos menciona a Jacobo. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Entonces aquí se nos da luz de que este Jacobo, que se encargó de la iglesia en Jerusalén, fue hermano de Jesús. Recordemos que después de que María dio a luz a Jesús, pues José y María siguieron teniendo relaciones íntimas y tuvieron más hijos. Pero ya estos hijos ya no fueron, ¿cómo se dice? ¿Concebido? Pues sí, concebidos por el Espíritu Santo, sino que ya fue por José. Permítame tantito. No hemos acabado, dice. Hay que tener en cuenta que Santiago y Jacobo es un mismo nombre. Y ahorita se los voy a explicar. Porque quien escribió el libro de Santiago fue Jacobo. Jacobo es lo mismo que Santiago.
Y ahorita se los voy a explicar rápidamente. Es que tienen nombres bien raros. El original griego del nombre Jacobo, del griego, el original es Iacobos. Este es el original en griego. Pero la versión helenizada de hecho, esta era la versión helenizada del nombre Jacob. Entonces, este nombre, al ser helenizado, obtiene el nombre de Jacobo. En hebreo, el nombre Jacobo es Jacob. Este es el hebreo. El latín, bueno, es que le digo que es mucho rollo aquí, pero está muy bonito porque podemos entender por qué Santiago es Jacobo. El latín del nombre Jacobo es Iacobus. Ese es el latín, Iacobus. La Iglesia Católica canonizó a Jacobo como San Jacobo. En latín, Jacobus. Sanctus Jacobus en latín. San Jacobo, Sanctus Jacobus. Y el compuesto de estas dos palabras derivó en Sant Jacob. ¿Ya les suena? Sant Jacob. ¿Ya les empieza a sonar? ¿Ah? Santiago. Por eso es que Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Y yo no lo sabía, la verdad. Pensaba que era Tiago. No, porque así nos enseñaban. Quítale el San, porque es San Mateo, San Marcos, Santiago, quítale el San, ¿qué dice? Tiago. Pero en realidad es todo este rollo de traducciones, de que los católicos, vemos la influencia católica, metieron su manota ahí y lo canonizaron a santo, que todos somos santos, pero lo canonizaron como un ser divino, y de ahí viene el nombre Santiago. Es muy bonita la palabra porque pues te das cuenta de que no sabes nada, la neta, ¿verdad? Nos damos cuenta que no lo sabíamos. Entonces Jacobo, el hermano de Jesús, es el que escribió la epístola o la carta de Santiago. Santiago, ¿no? Esto no viene en su manual, eso fue